Dieguito, ¿cuáles serían 3 elementos a cuidar de un entrenador de fuerzas básicas o de fútbol base para ser exitoso? No sé, 3 elementos que se te ocurran, que debes de tener esto para ser exitoso. Mira, tiene que tener una muy buena mentalidad, una mentalidad muy positiva para poder adaptarse y para poder sumarle a los proyectos de los cuales se le encomiendan como tal. Tiene que ser muy honesto, para darse cuenta que lo más importante no es que él es el que tenga que subir a cuestas de los jugadores, sino que él sea un escalón para que los jugadores asciendan. Y también tiene que tener totalmente una vocación de formar, de poder ejecutar cada uno de los conceptos, cada uno de los fundamentos, sin importar el resultado. Entonces, para todo esto que te acabo de mencionar, pues a esto le podemos llamar algo muy importante que se llama vocación. Tiene que tener vocación, por supuesto tiene que tener muchos de la apertura que te hablaba para ver la parte conceptual, aplicarla, y tiene que tener una muy buena lectura de los partidos, de los trabajos, buena lectura del jugador, para que pueda sumarle a la estructura del fútbol. ¿Y cuáles son los retos o barreras que se enfrenta un entrenador de fuerzas básicas o de fútbol base en este proceso? Pues yo creo que uno de los principales barreras, obstáculos, es de que muchas veces el estar dentro de la estructura, tú tienes la vocación para formar parte de la formación de una cierta categoría, y ahí te vas a hacer el mejor, y muchos de ellos no lo ven así. Siempre buscan, se piensa que el ir ascendiendo de una sub-3, una 17, una 18, una 20, por supuesto que va a ser un ascenso, pero no todos tienen esa vocación. No todos, su vocación es distinta. Hay unos que son más, exacto, hay entrenadores que tienen más perfil para ser un director técnico y no un entrenador. Y en fuerzas básicas se necesita más entrenadores que directores técnicos. ¿Y cuál sería la diferencia entre entrenador y director técnico? Pues un director técnico para mí es el que hace más cuestiones más tácticas y el que realmente por arriba de la formación va a ganar y poder trascender de esa manera, y que él aspira por su perfil a ser un técnico competitivo de primera división. Y un entrenador es el que se dedica a formar sin importar tanto el resultado, pero sí el resultado en cuanto a marcador, pero que está totalmente comprometido y convencido que su resultado final es que puede entregar a la categoría inmediata la mayor cantidad de jugadores de una manera exitosa, que vayan con todos los conceptos o la parte primaria, digámoslo así, de aprendizaje, que vayan muy completos para la siguiente categoría. O sea, cuando te refieres o ejemplos de formar, es que puedan recepcionar, tocar, fildear, perfilarse, todo este tipo de fundamentos, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, pues los fundamentos que existen en el fútbol, los fundamentos ofensivos, defensivos y los fundamentos técnicos, esos está, y eso los ejecuta tanto un entrenador como un formador. Pero el entrenador es como más, con una visión más clara de poder ayudarle al jugador a que si no golpea con la izquierda lo haga. Y el entrenador es más táctico, el director técnico más táctico, con la intención de poder ser más competitivo, sin que el resto de los 20 jugadores tenga la misma oportunidad para poder participar. O sea, él le gana las ganas, no digo que sea malo o bueno, simplemente le gana su perfil de ser muy competitivo, como lo son todos, pero él, su principal intención es ganar. Exactamente. Y esos son los que también son válidos dentro de la estructura de fuerzas básicas, porque son los entrenadores que tú empiezas a formar para poder llegar a una primera división.
Guito, por ejemplo, ¿cómo sugieres tú manejar la triada entrenador, papá, jugador? Que muchas veces se presenta, por ejemplo, vemos de que, un ejemplo, en un partido de fútbol a lo mejor un papá le está dando indicaciones al niño y a lo mejor está haciendo un irrespeto con el entrenador, o a lo mejor llegan a casa y le da instrucciones contrarias a lo que le dijiste tú como entrenador al niño. ¿Cómo manejas, qué le sugieres a los entrenadores que empezamos o a los que ya están en fútbol base a manejar esto? Bueno, que tú tienes experiencia, seguramente viviste esto, y si pudieras darnos algún ejemplo, alguna anécdota. Pues mira, yo creo que es muy importante ese punto que manejas tú, porque el padre de familia, desde el momento que lo llega el momento de llevar a su hijo a fuerzas básicas, ya piensa que el jugador va a ser un jugador profesional. Entonces el niño desde ese momento le empiezan a exigir cosas un peso que no le corresponde, ¿no? Entonces para eso es muy importante tener acercamientos y tener un reglamento y un lineamiento muy claro y muy preciso. Decirle a los padres de familia que las reglas son estas, y si se brincan esas reglas va a haber consecuencias. Entonces es de tener una información muy clara con cada uno de ellos, donde los entrenadores puedan tener contacto con los padres de familia de una manera para poder transmitir el desarrollo que lleva en la parte deportiva a sus hijos, y que ellos simplemente no se brinquen de esos lineamientos. Si ellos no se brincan de esos lineamientos, son parte importante del equipo. Porque aparte de llegar el jugador y el entrenador a la estructura de fuerza básica, llega el padre de familia, y entonces se suma a nuestro equipo y es parte fundamental de nuestro equipo. Y en aquel momento en la escuela de Educara se hizo una escuela para padres de familia, en donde eran charlas de una manera más seguida, más cotidiana, muy enfocado a esa escuela para padres en relación al respeto que tenían que tener por sus hijos. O sea, les daban como clases. Así es. A los padres. Y por ejemplo, ¿qué consecuencias, si es que faltan esos lineamientos? Pues, consecuencias muy fuertes, hasta, por ejemplo, tener la baja del niño. Claro. Hasta tener la baja del niño. Muchas veces, en algunos de ellos, me tocó desgraciadamente suspender a los ingresos a algunos padres de familia, algunos también darlos de baja, porque se meten demasiado. Repito, el fútbol es pasión y estamos a un límite ahí muy difícil de poder manejar, y como es pasión, es emoción, es todo esto, pues se genera que esa línea la puedes pasar de un lado para otro sin darte cuenta. Entonces pues nosotros estamos ahí midiendo, y nosotros lo hacíamos precisamente para poder proteger a los niños como tal, y más en categorías jóvenes, ¿no? Que el niño pues apenas está sabiendo qué es lo que sigue con él, dónde va y qué es lo que está haciendo. Él está porque le encanta jugar al fútbol, y no como a veces los padres de familia que están con el hecho de poder poner ahí a sus hijos para depositarlos dentro de una institución como era Guadalajara en ese momento, y que digan, ya vas a jugar profesional. Y desde ahí están en un erróneo concepto para poder manejar a sus hijos. Y por ejemplo, ¿tienes algún ejemplo de algún despido, alguna baja? ¿Te llegaron a insultar a alguno de tus entrenadores o a ti, o alguna situación así brevemente que puedas compartir? Sí, claro, hubo muchas anécdotas, ¿no? Pero una, me acuerdo que el papá era tan agresivo y el jugador, su hijo, era un excelente jugador. A él le restringí precisamente la entrada a Verde Valle, y le pedí que en los partidos de local no se presentara y en los de visita tampoco, que yo me lo dejara, y si él quería que siguiera su hijo ahí, que lo dejara, porque él exigía demasiado, era muy agresivo en sus comentarios, ponía en riesgo a todos, no solamente a él ni a su hijo. Entonces pues me tocó generar ahí ese límite, ¿no? ¿Qué pedía? ¿Que lo alinearan o qué? Bueno, muy agresivo en los partidos. No, el niño tenía la capacidad para siempre jugar durante todos los días, todas horas. Era un Benjamín Galindo en chiquito, era muy técnico, muy inteligente, golpeó con ambas piernas, pero el papá estaba
desquiciado, y él me lo decía, es que yo no puedo controlar. Entonces, pues por lo mismo que no puedes controlarte, vamos a ayudarte. Y lo hicimos a un lado durante mucho tiempo. Era fuerzas básicas. Ya era fuerzas básicas. Ya. Igual eso se puede ejercer desde la escuela de fútbol. Entonces dijiste de las cosas que debe tener el entrenador de fuerzas básicas es vocación, honestidad, ¿y cuál era la otra? Mucha vocación y mucha apertura. Y apertura. Pero mucha vocación en general. Apertura es el saber escuchar, humildad. Saber escuchar, de adaptarse. Muchos entrenadores traen su libro y en la parte conceptual dicen, no, pues lo mío es mejor y cosas de ese tipo. Como yo solo les decía a mis entrenadores, les decía, muchachos, podemos traer algún concepto o algo diferente, alguna idea, y si la vemos que es lo que la institución necesita para tal, se integra al manual de trabajo sin ningún problema. Entonces esas tres serían, muy bien. Vocación, honestidad y apertura. Dieguito, otra pregunta, ¿cómo convencer a los niños que están dispersos? Niños de 11, de 10, o sea, chavitos que están dispersos, que luego no te hacen caso, ¿cómo lo manejarías o sugerirías? Pues no darle la oportunidad a que se distraigan con indicaciones rápidas, con trabajos no muy largos, en el cual ellos no puedan tener ese tipo de tiempo de pausa para poderse salir del canal. O sea, si estás haciendo un trabajo, cambiarle el trabajo, darle muchas variantes por tiempos dependiendo de la edad, pero de 40, 50 segundos, un minuto, cambiar el trabajo, cambiarle la tarea y hacer algo de reto para ellos, ¿no? De competencia y de reto, decir, si lo hago de esta manera, voy a tener este beneficio, compito contra mi compañero, y es como logramos captarlo, ¿no? De no tenerlos de una manera pasiva, sino que estén trabajando durante todo el entrenamiento al tope, evitar las colas, las filas, y que estén ellos participando de una manera muy dinámica. Entonces poner estaciones, hacerlo muy dinámico. Así es, de que el niño no tenga la opción de salirse un poquito de concentración, porque se salen de concentración y empiezan a hacer un relajo dentro de un equipo. Claro. Y por ejemplo, aquellos niños que los llevan a la fuerza, ¿qué sugerirías? En fuerzas básicas ya no se da eso. En fuerzas básicas ya el niño que tiene 9 años y que está ahí es porque disfruta jugar al fútbol y porque tiene la capacidad y las cualidades para poderlo hacer. En escuela sí se da porque los llevan como un complemento, otros porque al papá le gusta y todo ese tipo de cosas, y es muy claro. Tú te das cuenta en el momento que el niño no le gusta, es hablar con el padre de familia y externárselo, decirle. Por supuesto, tratar de involucrarlo, de hacerlo partícipe, de hacerlo que se dé cuenta el niño, que dice, bueno, pues no está tan mal, y lo empiezas a enganchar para poder seguir participando como tal, y en un momento decir, este niño no le gusta el fútbol, o sea, no le gusta el deporte, muchos de ellos, es hablarlo con el papá y decirle, ponlo a hacer otra actividad, ser muy honesto, y no por un jugador que te pague en una escuela de fútbol mantenerlo si sabes que no le gusta el fútbol. O sea, intentarlo, pero si ves que no depende de ti, pues ya. Tiene que ir a una actividad que a él lo apasiona. Claro. Oye, por ejemplo, ¿cuánto un entrenador se queda en una etapa formativa? Porque, bueno, vemos que puede haber el brillo del dinero, de ir a otras categorías o de irte a dirigir una tercera, qué sé yo, pero ¿qué sucede para que un entrenador se quede en una etapa formativa? Vuelvo a lo mismo de que sucede lo mismo que comentamos hace un momento. Tiene que tener vocación para formar. Si él va a tener vocación para formar, no le va a interesar ir a participar en primera división y en este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso era muy claro que yo no tenía la intención de poder participar como entrenador de la primera división cuando era director de fuerzas básicas, ¿no? Y nunca lo fue. Tuve la oportunidad en la última etapa por una necesidad institucional, pero no fue algo que yo hubiera buscado, porque no me interesaba, porque yo estaba muy convencido y tenía lo que es mi vida en la formación de jugadores. Entonces tenía totalmente la vocación para poder hacerlo. ¿Y qué te planteas como formador? Decir, bueno, a ver, este cuate yo quiero que domine la ubicación, la parte táctica, lo técnico, que se desarrolle mejor físicamente, y, o sea, ¿qué cosas te planteas
para decir, bueno, prefiero, mi motivación trascendente es decir, bueno, este cuate salió cuando estuvo Diego ahí, o yo, digamos, ni siquiera, digamos, de una forma intrínseca, tú dices, bueno, a este cuate yo lo hice, pero no me importa si me van a alabar o me van a criticar, en lugar de decir, bueno, me quiero ir a dirigir primera o a ganar más dinero. ¿Qué se plantea o qué te planteabas tú para ser formador? Es el grupo, es el grupo lo que te va a dar la oportunidad de la estructura, de darte cuenta, porque empiezas a conocer a los muchachos, a los entrenadores, y sabes qué entrenador va de paso. Hay entrenadores que llevan un proceso que lo tienen para mí que cumplir desde fuerzas básicas hasta algún tiempo, pues este entrenador no es para la estructura. Este jugador lo tengo que formar para que sea el director técnico de la primera división. O sea, eso se ve. Y el que tiene vocación no le importa si trabaja con los de 9, 10 años, 11 años, no le importa el sueldo, el cambio de dinero, porque muchas veces lo hacen por el dinero, que quieren seguir ascendiendo tercera, segunda, subs y auxiliar de primera división. Muchas veces lo hacen porque, pues, claro, en primera división el sueldo es mayor. Entonces, por eso tratamos nosotros de homologar los sueldos en el Guadalajara, para que todos estuvieran tranquilos y que todos dijeran, ganamos lo mismo, estén en esta categoría o en esta categoría, ¿no? Puede ser parecido a la actividad de un docente, ¿no? De un catedrático, al que le encanta dar clases en un salón de clases. Es vocación. Es vocación, ¿no? Es vocación. Dieguito, si pudieras citar unos 2 o 3 casos de éxito de formación de jugadores de fuerzas básicas de Chivas, que tú los viste llegar y hasta debutar, ¿cuáles serían estas 2 o 3 historias de éxito que tú mencionarías? Y a lo mejor hay alguna anécdota o ejemplo. Mira, una que no me tocó a mí directamente trabajarla, pero que la conozco, yo sobresaliente, la de Carlos Salcido. Su proceso, cómo lo captaron en Jalisco, cómo fue su pase a Chivas y cómo él trascendió y ha triunfado en el fútbol. Es un ejemplo para mí, para todos, muy bueno, que no se nos puede olvidar. La otra, pues, sin embargo, es lógica, la de Chicharo, Javier. Él, pues, llevó todo, era una situación totalmente diferente a la de Chicharo. Él llegó desde escuela de fútbol. Él cumplió su proceso en la escuela de fútbol hasta los 9 años, su incorporación a fuerzas básicas, y en la última etapa, donde logra explotar con el profe Real, el Chepo, no, con uno de los dos, y lo que ha logrado hacer y poder trascender, ¿no? O sea, ha sido formidable y sensacional. Y pues de las que yo me acuerdo que me tocaron a mí directamente, pues yo vi llegar me tocó en la etapa, porque no es uno que sea el que forma a los jugadores, ¿no? Lo formamos todos somos parte desde los que estuvieron antes de mí en el puesto como dirección, fueron partícipes, pero yo me acuerdo mucho de José Juan Macías, de que cuando jugábamos en la canchita chiquita de 7 contra 7, de 8 contra 8, que tenía 4 o 5 años, cómo era, lo tengo muy clarito. ¿5 años de edad? Sí. JJ. Cuando llegó ahí a la gigantera, y cómo era él, el niño desde chiquito, tenía muy claro lo que él quería y lo que iba a hacer. ¿A los 5 años? Así es. Él tenía muy clarito, y él lo que quería era jugar, trascender y meter goles. Y él te decía desde ese momento que iba a ser el mejor jugador de México, y que iba a ir a jugar en Europa y todo eso. Él te lo decía. A veces, o sea, y tiene todas las condiciones, ¿no? Pero sin embargo siento que es como que se quiere adelantar, ir un paso adelante, esa hambre por trascender. ¿O qué sientes que necesita Macías? O ahorita, si tú pudieras o te pidiera él un consejo, ¿qué le dirías? No, Macías, qué bueno, ojalá todos los jugadores tuvieran esa iniciativa y esos deseos de poder, y esa convicción también de poder trascender, porque creérsela, ¿no? Él no solamente lo quería, él lo hacía, y tú lo que le dijeras lo hacía para poder trascender. Él confía mucho en el técnico. Sin embargo, yo creo que su última etapa, ya estando en primera división, le faltó un poquito la contención del equipo de trabajo del fútbol, llámese desarrollo humano, nutrición, la parte física, la dirección de fuerzas básicas, todos los que generamos ese trabajo, creo que se le dejó libre. Y José Juan, pues en todo su proceso no tuvo ningún problema en ningún momento. En ningún momento tuvo un problema que lo pudiera, que digamos otra cosa.
Yo digo, ojalá que todos los jugadores tuvieran ese tipo de deseo por trascender en la vida, ¿no? Claro, además él es joven, ya bueno, acaba de regresar de España, no le fue bien, sin embargo, pues ya tiene esa experiencia, ¿no? Como el otro día le preguntaban a Iraragorri, Medrano, le preguntaba, oye, ¿tú qué tomas en cuenta para contratar a un director técnico? Y contestaba Iraragorri que ya haya fracasado. Es muy importante que ya haya pasado por algo, por un sinsabor, porque eso le da experiencia, ¿no? Entonces, claro. Y bueno, en ese sentido, pues no es un fracaso lo de JJ, simplemente es una experiencia y yo creo le va a ayudar porque es muy joven, para muy probablemente, o ojalá, regresar al fútbol europeo. Así, todo suma, todos son parte de experiencias y todo te va haciendo una mejor persona de acuerdo a cómo lo afrontas tú en la vida, ¿no? Porque pues sí. Juan se puede quedar, no me fue tan bien en Europa, ya llego y pues no, y él te lo garantizo que está entrenando con la firme convicción de poder seguir triunfando. Digamos, pueden ser varias, pero ¿cuál sería, o las que nos quieras contar, pero cuál sería tu más grande anécdota en tu carrera, ya sea con algún jugador o propia, o con Vergara, no sé, alguna gran anécdota que tú digas, que tú puedas compartirnos de que sea valiosa? Son muchas, la verdad. Pero claro, ya nos contaste una de Macías, ¿no? Son muchas, fueron 30 años, o sea, desde poder realizar la primera gira internacional en la escuela de León, Guanajuato, que los padres me volteaban a ver como diciendo, está loco, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ir a Europa a jugar nosotros? Desde ahí, y por la postre fuimos varias veces y con una estancia de un mes, 2 semanas, estando compitiendo por toda Europa de manera casi diaria. ¿Con la escuelita de León? Sí, desde ese momento. La plática, yo recuerdo mucho la plática que tuve con Femenil, después de haber llegado aquí a Guadalajara, que traíamos un marcador adverso 2-0, la recuerdo muy bien. De Pachuca. En la cancha 4 de Verde Valle. Ese día en la mañana acabamos de llegar, internamos, la plática que tuve con ellas, fue sensacional, fue una de las que me marcó y así. ¿Tú se las diste? Estuvimos con el cuerpo técnico, todavía, como se los dije, la moneda está en el aire. Hubo ciertos factores deportivos que pasaron y que se comentaron y que el equipo fue otro aquí en Guadalajara. O sea, esa plática de lo que se habló se corrigió en la gran final y a la postre fue sumó a lo del cuerpo técnico, a la estrategia, a la táctica que se llevó a cabo en ese momento. Pues entonces una charla técnica que a la postre nutrió y pudo romper lo que habíamos vivido en Pachuca. Dieguito, de bote pronto, ¿cuál es tu modelo de juego, tu estilo o los comportamientos que a ti te gustan y que digamos implantaste ahí en Chivas? ¿Cómo le gusta jugar a Diego Martínez como técnico, como entrenador? Siempre fue el 3-4-3 en la primera etapa. En la etapa formativa, el 3-4-3 para mí era muy importante. Pero un sistema que me gusta mucho, una formación que me gusta mucho, es el 4-3-3. Como todos, ¿no? Pues queremos ser un equipo ofensivo, espectacular, pero yo no digo eso porque eso es algo ofensivo y espectacular, ¿de acuerdo a qué? Sino que simplemente es un equipo equilibrado, que meta goles, pero que también le hagan muchos goles, y equipos que tengan el manejo del balón de una manera exquisita, como son los jugadores del Guadalajara. ¿Y qué es importante para ti, digamos, hacer presión alta o que los carrileros ataquen? ¿Cuáles son los comportamientos que tener un equilibrio, poder atacar bien por los costados, por el centro, atacar bien, pero también defendernos bien. Para mí es muy importante la parte conceptual, cómo se tiene que defender uno,
también es un arte. A veces lo tenemos muy marcado, de que la defensa es algo que me gusta, y yo puedo decir que la defensa es algo que puede ser un arte. Ni tan para adelante ni tan para atrás, porque se tiene que manejar un equilibrio, y así creo que es cuando surgen los equipos espectaculares. Muy bien. Y digamos, ¿te gusta alguna metodología de entrenamiento? Sí, por supuesto, una metodología que la comparé, que la vi, que la fortalecimos, porque en su momento fuimos parte de fortalecerla, pero una metodología de entrenamiento que se tenía muy clara, precisamente fue la que se creó en el Club Deportivo Guadalajara. Y digamos, sabemos que existe el método modelo clásico, ahora la periodización táctica, que es mucho entrenar cómo se juega, o el microciclo estructurado, etcétera. O hay híbridos, ¿no? Claro, por supuesto, ha evolucionado esto, pero aquí en Guadalajara era muy dada la parte conceptual, a la parte que se tenía ya como planificación, y muy identificado desde los niños chiquitos, que ibas metiéndole cierto tipo de conceptos hasta que fueran ya unos jugadores cercanos a la primera división. Por ejemplo, ¿cómo sería un microciclo típico tuyo? O sea, brevemente de un entrenamiento, dices tú. Un microciclo, o sea, nomás de una semana. Ajá. De una semana. Pues es enfocado en mucho, tiene que llevar mucho la competencia, tiene que haber mucho trabajo técnico. Para mí es fundamental. Por ejemplo, más uno después del juego. Nosotros normalmente después del día del juego me gusta entrenar para tratar de ayudar a la recuperación para la siguiente semana, hacer un trabajito de lavado muscular en la parte física. A los que jugaron. A los demás les metes algunos espacios reducidos y algunos trabajos técnicos. Para mí siempre tiene que haber trabajos técnicos. Claro. En el día siguiente pues haces ya los trabajos físicos que normalmente te lo permiten hasta cierto punto los que jugaron. ¿Más dos? ¿No hacías el descanso total? Probablemente lo puedes hacer en el día 2 o en el día 3, dependiendo cómo esté el grupo como tal. O sea, para mí sí es importante entrenar después del partido, porque más que descanso pasivo físicamente es ver y adelantar pues una lesión, un tratamiento, estar cerca del jugador, y aparte el jugador pues necesita el descanso, ¿no? Entonces parte de ese descanso tú se lo das, es apresurar la recuperación con un entrenamiento óptimo para poderlo hacer. Entonces al día siguiente, después del día 1, como dicen, el día 2 podemos descansar, y muchas veces hasta el día 3, o sea, dependiendo, o sea, para mí no podremos ser tan cuadrados en esto, sino dependiendo cómo está el equipo, en todos los sentidos, ¿no? Y en todos es involucrar los fundamentos técnicos del fútbol, involucrar la parte conceptual, defensiva un día, ofensiva otro día, y al siguiente día hacer la mixta de lo que trabajaste defensivo y ofensivamente, hacerlo, que se entrelacen para poderlo generar como tal. Si eso es parte de lo que la parte táctica lo pudiera generar todos los días, si nos vamos. Estamos hablando que en el día 2, en el día 3, digamos así, si descansas el 2, en el día 3 hagamos parte de fundamentos, hago la parte táctica de conceptos defensivos, terminaría. El día 4, parte de fundamento, la parte conceptual, un concepto ofensivo, lo puedo pegar a una definición o un partidito, y el día ya previo ahí podemos hacer al día siguiente podemos hacer ya un trabajito previo a un enfrentamiento de líneas para ponerlo conceptual, defensivo y ofensiva, dependiendo de los tiempos que me gobiernan la parte física, y algún tipo de definición y cosas eso más pegado al partido. Previo al partido bajarle en una cantidad muy importante, hacer una táctica y con una definición, como una puesta a punto, y con eso también. ¿Una táctica fija te refieres? Una táctica fija o una definición también. ¿Un día antes? Un día antes puede hacer una definición para poner en práctica en esa misma definición el factor de velocidad que necesitan los jugadores previos al partido. Y por ejemplo, un interescuadras, ¿cuántos días antes del juego lo pondrías? Puede ser
3 días antes del 3 días partido. antes. A la media semana normalmente A la mitad del microciclo. ¿Y de cuántos minutos da el interescuadras? Dependiendo en qué zona estés. Porque acuérdate que al futbolista durante los torneos lo empiezas a llevar en una gráfica y lo tratas de llevar y lo mantienes, no lo puedes tener ni al 100% y del 100 al 80 donde empiece. Entonces dependiendo, ¿no? Dependiendo de dónde estás en el macrociclo, en el Así torneo. es, En el así torneo. es. Okay. Exactamente dependiendo, pero normalmente los puedes hacer, digo, varía, ¿no? Puedes hacer 4 tiempos de 10 minutos, puedes hacer un tiempo de 30 o otro tiempo de 30, puedes hacer dependiendo de lo que estemos buscando como tal. Claro, y las intensidades, Diego, ¿en qué momento de la semana o del microciclo, en qué momento son más altas las intensidades en el entrenamiento? El anaeróbico y la fuerza rápida, todo esto, la explosión, la fuerza explosiva y demás. Pues eso te lo va a manejar siempre el preparador físico después del descanso. Después del descanso, y dependiendo, si yo manejo un descanso al día 2, a partir del día 3 puedes darle ese volumen, porque la intensidad la podemos manejar en cualquier ejercicio que hagamos, porque un equipo de eso se nutre, que un equipo es intenso porque lo trabaja, no es intenso por obra del espíritu o porque anda bien físicamente, ¿no? La intensidad se trabaja con exigencia en los entrenamientos básicos, en la posición de juego, o sea, todo es de una manera intensa, pero ya con las cargas que requiere la preparación física, sí lo puedes hacer en el día 3 sin ningún problema. ¿Qué es lo que me decías hace unos meses que platicábamos, ¿no? Que antes normalmente se hacía un descanso total un día después del juego, pero me decías, oye, ya se estila de que se entrena un día después del juego, porque a lo mejor hay jugadores lastimados y entonces ya entre el doctor y los kinesiólogos y demás, y en lugar de esperar a verlo 48 horas después, ya desde el siguiente día ya empiezas a rehabilitarlo, ¿no? ¿Qué sugerencias le darías a entrenadores que empezamos? Pues primero que realmente que se definan muy bien, porque hablo mucho de una vocación que ya tenemos cada uno de nosotros en nuestra persona, pero que se defina muy bien para saber cuál es su vocación, cuál es su mayor gusto, que se prepare, si va a ser en trabajo con las categorías menores, que se preparen muy bien en todo lo que es la metodología, los trabajos adecuados que se tienen o que puede implementar en las categorías menores. Desgraciadamente vemos que hay mucha información, tenemos mucha información para todo lo que son equipos profesionales, equipos competitivos, pero tenemos muy poca información para las categorías menores. Entonces es muy diferente. Muchos entrenadores quieren ejecutar el trabajo que ven en primera división y ejecutarlo con los niños. Hay muchas veces que la capacidad de los niños te genera que sí lo puedan generar como tal, pero no es lo mejor. Hay otros entrenadores que a los 10 años hacen 50,000 variantes en un trabajo táctico y realmente eso no es necesario como tal. Entonces, que realmente respetemos las edades, que tengamos muy claras las etapas evolutivas del jugador como tal, y que las fases sensibles, ¿no? Las fases sensibles, por supuesto, en la parte física, pero que realmente demos a la tarea de perfeccionar a los jugadores mucho en la parte técnica, en las etapas formativas como tal. Sí, el golpeo, la recepción, la parte fundamental. Sí, los fundamentos técnicos. Y que no nos queremos hacer cuestiones muy tácticas cuando realmente un jugador no sabe pegarle con la pierna no hábil, ¿no? Y pues no. Si quieres adelantarte algo cuando algo está otra cosa madura, ¿no? Es como la evolución al gatear, exactamente lo mismo. Si no quieras correr cuando ni siquiera sabes caminar, apenas estás gateando, ¿no? Así es. De un proceso. Entonces tenemos que tener muy clara cuál es su vocación. Muy bien. Y si va de paso por la parte técnica que le genera mucho el gusto y necesita trabajar con todas las etapas el entrenador para que se dé cuenta de esas partes sensibles que estamos manejando como tal, puede conocerlo, pero muchas veces va a ser nada más transitorio
por esa etapa de formación que también necesita el técnico como tal. Muy bien, interesante. La variabilidad de los entrenamientos, Diego, ¿tienes algún ejemplo? O sea, bueno, evidentemente debe haber una variabilidad en los entrenamientos, ¿no? Lo comentabas. ¿Tienes algún ejemplo de cómo implementar la variabilidad de los entrenamientos o qué sugerencias en torno a esto nos podrías compartir? Pues sí, todos los entrenamientos tienen que ser diferentes. Si te pones a ver, en todos los entrenamientos del mundo, en la parte, quitamos lo físico, en todos los entrenamientos del mundo hay implícita en lo que es la parte del fundamento. Estamos hablando de la técnica individual, que es golpeo, recepción y conducción. En todos. En todo, metes a un equipo de primera división, Chivas hoy de la mañana, lo que hizo su trabajo fundamentos, te lo garantizo. Conducción, golpeo, recepción, conducción y golpeo, o golpeo, recepción y conducción, o como lo quieras llamar. Y ahí es parte de tu iniciativa, de la parte estructural que tengan las instituciones o tú como técnico para poder llevar a cabo la parte fundamental o conceptual, dependiendo, de una manera distinta, pero trabajando lo mismo. Trabajando lo mismo, pero variado, ¿no? Una variante. Por ejemplo, nosotros en nuestra metodología decías, tenemos 150 ejercicios básicos. Hay 150. Claro. Son pocos, probablemente sí. Pero domíname esos 150 con 4 variantes cada. Ya se convierten en 600. Ya no son tan pocos, ¿no? Sí, entonces, yo te puedo generar el mismo objetivo, que es quizás golpeo, con 100 y tantas variantes. Entonces es como tú lo haces más atractivo, al niño le imprimes ese reto que necesita para poder ejecutarlo, y es como empiezas a evolucionar. Muy bien, muy interesante. Los entrenamientos en montaña, ¿es cierto que los entrenamientos en la montaña ya no son útiles? ¿Es cierto que tienden a desaparecer? ¿O cómo, en tu experiencia, cómo ha sido esto? Digo, sobre todo en pretemporadas, ¿no? Más que sean entrenamientos de montaña, es que se especifica mucho la parte física como tal. Como una vez me lo dijo una persona del fútbol, me decía, ¿para qué los llevan a la playa o a la montaña si el fútbol se juega en una cancha de fútbol? Entonces, es de gustos. Muchas veces lo llevas a una montaña o una playa también para complementar otros aspectos, no solamente los físicos, sino para tener a los equipos más cercanos, conocerlos, la interacción que hay entre ellos, la sociabilidad que tiene que haber la cohesión, entre todo. Y yo no puedo decir que sea malo, que tiende a desaparecer, que cada día la montaña la utilizan menos, utilizan más la playa. Es ya a gusto de cada quien. Tenemos dos corrientes en México, que una es la sudamericana, que les fascina la playa y la montaña, y los europeos, que no les gusta ni la playa ni la montaña. Entonces, es ahí que tú abres tu propio libro, que escribas tu propio libro, que veas lo que funciona en esto otro, que lo lleves a cabo. Pero sí, yo tengo muy clara, ¿no? la idea de que el fútbol se juega en una cancha de fútbol. Oye, precisamente hace rato, antes que se me olvide, cuando comentabas lo del preparador físico, ¿cómo debe ser la comunicación o cómo es la comunicación entre el entrenador y el preparador físico? Debe de estar muy compenetrados. También ellos, como dices ahorita, los llevas a la montaña o a la playa también buscando fines de cohesión, ¿no? Sí. Pero en el cuerpo técnico, ¿no? El preparador físico es muy importante hoy en día. Yo creo que tiene que haber un conocimiento total entre todas las personas que interactúan en un cuerpo técnico, y un respeto muy grande para ver cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos. Estoy hablando desde el nutriólogo hasta el entrenador. Tenemos que tener muy claro nuestro lineamiento, lo que nos gusta, lo que sabemos que nos va a ocasionar un prejuicio, un beneficio,
y poderlo tener y platicar de una manera constante. La plática, la información y todo tiene que ser de manera constante y durante todo el día. No solamente el aspecto de una comunicación que existe en el entrenamiento y ahí termina, sino es una comunicación muy constante, diaria y de 24 horas. No solamente entre el entrenador y preparador físico, es entrenador, preparador físico, auxiliar, utilero, doctor, el que trabaja la fuerza, el que trabaja la alimentación, el que trabaja los uniformes, todo eso tiene que estar compaginado y siendo un equipo de trabajo multifuncional. Claro. Diego, cuando hay un mal resultado, un mal desempeño, ¿cómo le das una retro a un jugador? Digamos, ¿cómo tocó seguramente? ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces a un lado, enfrente de todos? ¿Cómo lo manejas? Si tienes el recurso de la tele, el video y todo ese tipo de cosas, mostrarlo de manera general, qué fue lo que falló, de manera general. Muchas veces en el fútbol de fuerzas básicas no lo tienes en ciertas categorías, porque ahorita hasta la 15, la 3 están filmadas como tal y los videos ahí los puedes generar como tal. Pero igual, si viene una corrección muy fuerte y cosas de ese tipo, lo puedes hacer de una manera en lo cortito. Y en el fútbol, que no tienes esos medios didácticos para poder generar esa retro, pues es jalar al jugador de manera individual, ver tus apuntes, lo que tienes y decirle, mira, yo siento que en lugar de haber escogido hacia el lado izquierdo era lado derecho, lado izquierdo, en lugar de tirar era conducción, en lugar de conducir era tirar, dejaste que te girara porque atacaste mal al jugador, te lo entregaste por el lado contrario donde estaba, o sea, ya es manera de hacerlo ya más de manera individual. Claro, súper interesante, Diego. Oye, ¿y los suplentes? ¿Cómo manejarlos a los suplentes de tal manera que no se te desanimen y de que tampoco te echen a perder el vestidor? ¿Qué sugieres? Es ahí un aspecto álgido dentro vamos a llamarle, en todas las categorías, pero precisamente tienes que lograr el que Matías eso lo hacía muy bien. Matías Almeida me daba cuenta que, como estoy muy cercano a él, me daba cuenta que hasta los que no jugaban estaban contentos con él, pero era por su comunicación, por su diálogo que tenía durante todos los días, en decir por qué no jugaban, el tomarlos en cuenta en los entrenamientos, el que también el titular no se sienta titular de manera segura, que sabe que todos los días se juega un puesto. Creo que es la manera de poder tener a todo un plantel competitivo. En fuerzas básicas muchas veces los entrenadores se casan con 11 jugadores y dejan a los demás, y ahí es donde causan muchas decepciones, muchos pequeños inconvenientes familiares, porque el niño no juega, sale llorando y cosas de ese tipo. Por eso en fuerzas básicas, que no es competitiva la cosa, tenemos que tratar de llevar al jugador sabiendo que el día de mañana no sabe si va a iniciar o no va a iniciar. Es una competencia interna y un manejo de grupo lo que va a lograr mantener al jugador totalmente interesado, no desmotivado, a que está disputando un lugar. Sí, recuerdo que inclusive cuando Matías queda campeón de Copa y de Liga en el 2017, tenía varios lesionados y los lesionados viajaban con el equipo, ¿no? Para hacerlos sentir parte de, creo que Cisneros, no recuerdo qué otro, que para tenerlos motivados y digamos, al final formaban parte del plantel, ¿no? El conejito de Brizuela que estaba lastimado. Era muy buen líder, los convencía y los hacía competir en todo momento. Y no solamente ahí, Matías, es una competencia muy importante, que cada un entrenamiento a la primera división, no solamente entrenaban 20, tenía entrenando en 2 canchas casi hasta 60 jugadores, muchas veces. Entonces, no sabías a quién iba a contemplar o no. Por supuesto que hay gente... De la sub-20, de otra categoría. Exacto, era segunda, 20 y 17. Ya. Muchas veces en las 2 canchas al mismo tiempo están entrenando 60 jugadores con él.
Entonces eso te mantiene una competitividad importante, ¿no? Y cuando no participas es decir por qué. Decirle al jugador por qué sin mentirle. Ser muy claro en lo que dices, que lo ejecutes, y lo que ejecutes sea muy claro en lo que dijiste, porque si no hay esa comunión y ese equilibrio entre lo que piensas y lo que haces, vas a perder algo muy importante en el jugador, que es la credibilidad. Y esa transparencia también yo supongo que estaba basada en algún lineamiento, ¿no? Decir, oye, a ver, aquí hay 11 titulares, pero hay, no sé, un grupo de 20 y tantos o de 60 que tienen que cumplir, estar en ritmo, o qué tipo de, digamos, de lineamientos. Las cosas claras y siendo honesto, ¿no? Y si dices algo, cúmplelo. Claro. Porque en el momento que dices algo y no lo cumples, como decir, toda la semana el jugador que no llegue puntual, el jugador que no entrene bien, no va a ser candidato para iniciar, estar en los primeros 11. Y tú ves a Juan que no llega, que no entrena y que llegó tarde un día y lo metes. Con ese pequeño detallito empiezas a matar esa credibilidad que tiene que haber sobre el técnico. Porque para que un jugador esté interesado, lo primerito tiene que tener y estar con el técnico al 100%, tiene que creer en él. O sea, evitar que se te rompa el vestidor empieza desde que tú ejerzas esos lineamientos, ¿no? O sea, si tú lo metiste cuando tú mismo dijiste que los demás se dan cuenta, pierdes credibilidad. Lo que tú dices que sea. Claro. Y precisamente esto del vestidor, el grupo es fundamental, ¿no? Se habla, bueno, de los parados, del modelo de juego y demás, pero muchos dicen, creo que alguna vez escuché a Menotti decir que la táctica es lo de menos cuando no tienes un grupo cohesionado, ¿no? Que socialmente se lleve bien, que haya buenas interacciones. ¿Tú qué sugerirías o en tu experiencia cómo has visto para lograr equipos cohesionados? Primero el respeto que estamos hablando, ¿no? Tiene que haber una línea muy importante en lo que eres entrenador y lo que son los jugadores. Tienes que ser muy parejo en tus decisiones, tienes que ser muy parejo, muy claro y derecho. Esa respuesta tiene mucha validez en lo que te estoy comentando, que deben de tener mucho la similitud de lo que piensas, y dices a lo que haces. Si tienes eso y eres un buen líder, donde escuches, donde propongas, donde ayudes, el jugador va a estar a muerte contigo. ¿Los tienes que convencer también? Por supuesto. Se habla mucho de... Por supuesto, si el entrenador, para que el jugador crea en el entrenador, es porque está convencido. ¿Y es una tarea del director técnico, del entrenador, motivarlos, o ellos tienen que tener una autoconfianza que sea intrínseca, que sea de ellos, o es una mezcla? Creo que es una mezcla. Realmente el jugador que no está motivado al ingresar a una cancha de fútbol, pues que mejor se dedique a otra cosa, ¿no? Pero en las categorías inferiores, en las menores, pasa mucho esto, que el entrenador muchas veces lo que dice no lo cumple y empieza a decepcionar al jugador, y es donde hay mucha deserción también por malos manejos, ¿no? De grupo como tal. Si tú tienes un buen manejo de grupo, si tú eres un buen líder, eres muy claro y honesto, el jugador siempre va a estar motivado y siempre va a querer jugar. Por ejemplo, en fuerzas básicas es sencillo hacer eso, porque ahí como no te califica la intención que tienes tú para poder que el jugador priorices un resultado, ahí como lo dije, que lleguen los 18 jugadores sin saber quién va a iniciar. Y para eso es muy importante el manejo que tengas de grupo. Sí, que tú mismo respetes no que vaya con el niño con su papá en el carro y diga, no, pues llega tarde, no voy a jugar, no voy a iniciar. No, güey, o sea, eso lo tienes que ir rompiendo, en que ese niño a veces inicia, a veces no, y así lo tienes que ver, es decir, tú no vas a iniciar, pero por esto y por esto, ¿no? Porque cometiste una indisciplina, pero entonces ahí sí es válido, pues no voy a iniciar, ¿no? Pero tienes que estar aquí a la hora, cumplir todo, fuiste a entrenar todos los días, cumpliste con todo, sí, eres candidato para poder iniciar.
Y claro, ese código de vestidor lo tiene que empezar, el primero que lo tiene que cumplir es el entrenador, ¿no? Es ser congruente. Pero sí es una tarea, es una obligación del entrenador motivar. No, yo creo que va implícito en todos los que participamos dentro de un equipo. Entonces, tarea El de entrenador, por supuesto, el entrenador, repito, si es apático, no cumple y mata al equipo, lo enfada, porque el jugador se enfada. El jugador muchas veces pierde la ilusión de jugar al fútbol, que es lo que no le gusta. Y muchas veces son por ciertas eventualidades que pueden pasar en esa etapa con ese técnico como tal. Por incongruencias, ¿no? Por incongruencia, por supuesto, por malos manejos, por mentiras, porque no tienes credibilidad ante el jugador. O sea, te paras y le exiges una recepción cuando tú no sabes hacer una recepción, ¿no? ¿Me explico? Entonces, sí. Es ahí donde tiene que llevar mucha congruencia lo que está haciendo. Y por eso, digamos, luego se ponen ejemplos como el de Zidane, ¿no? Que cuando llega al Real Madrid a gestionar egos, pues ¿quién te lo está diciendo, no? Zidane, que ha sido uno de los grandes en la historia, ¿no? Ahí ya empieza el ejemplo y que le empieza a creer. Y el lado contrario, Mourinho, sin haberlo hecho, pero tiene una capacidad de liderazgo impresionante, de gestión, de convencimiento, lo hizo de otra manera, ¿no? Claro. O sea, son perfiles. Y los dos en su momento tenían a la gente súper motivada porque algo gestionaron bien. Sí. Dieguito, ¿qué clubes del fútbol mexicano trabajan bien las fuerzas básicas? En la actualidad ya son varios, son muchos. Guadalajara, por supuesto, Pachuca, Monterrey, Tigres, Santos, Atlas, Toluca empieza, América ha sido por momentos, pero desde que yo estaba América empezó a resurgir de nueva cuenta. En aquel momento Tijuana estaba trabajando muy bien y así hay clubes donde les dan menos valor a las fuerzas básicas, también por la cuestión presupuestal, porque también tener unas fuerzas básicas es bastante caro.